Hola, ¿qué tal? Iniciamos con la sesión 2 de este primer tema que es precisamente diseño organizacional y el tema a tratar es cultura organizacional. Este tema ya lo tuvieron que haber trabajado en su asignatura de comportamiento organizacional. Es muy importante tener una identificación propia de la organización para poder transmitirlo y transmitirlo a las personas que están dentro de la organización. Como concepto, vamos a suponer que la cultura organizacional es el esquema de suposiciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un determinado grupo conforme aprende a lidiar con sus problemas respecto a la adaptación externa y a la integración humana, que implica que definitivamente la cultura organizacional no es algo con la que las personas nacen, sino que la van aprendiendo a lo largo de su desarrollo. La cultura organizacional, por lo tanto, es un conjunto amplio dentro de la organización que abarca en primer lugar de los valores. Quiere decir que toda organización va a partir de un valor, que es lo que habíamos visto en la sesión pasada. Por lo general, estos valores son el reflejo de las personas que inician la organización, aunque posteriormente la organización por sí misma va generando sus propios valores. Esto nos lleva precisamente a que las personas que integran a la organización puedan cumplir esos valores. Se determinan las normas con las cuales las personas pueden y trabajan dentro de la organización entendiendo las reglas que conlleva. Ahora, cada vez que estos procesos que se generan dentro de la cuestión de establecer valores y normas y se van generando día con día, transmitiendo día con día, repitiendo día con día, todo eso se convierte en hábitos y costumbres. Esto genera en algunos momentos incluso hasta un lenguaje propio, una manera de comunicarse muy específica, lo que se conoce como un argot, lo que se conoce precisamente como una especie de lenguaje propio dentro de la organización. Esto todo nos genera precisamente la materialización de esta cultura organizacional que va desde cómo saludas, que va desde la manera en que llegas temprano a tu trabajo, si es que es parte de tus valores, así también como la parte de portar siempre el uniforme, establecer y respetar todas las normas. Esa es la parte material de la cultura organizacional y muchas veces todo esto lo reforzamos a través de símbolos. Recuerden la parte del significado compartido. Cuando las personas visualizan un logotipo, cuando las personas visualizan un color, cuando las personas visualizan un eslogan, etcétera, pueden identificarse plenamente con la organización, ya sea porque trabajan en ella o en su defecto adquieren un producto o servicio de ella. Y todo esto en global, que eso es lo que buscamos como administrador de empresas, es precisamente generar la actitud de servicio hacia el trabajo en lo que se refiere a la cultura organizacional. Y ahora, para entender precisamente las funciones de la cultura organizacional, en primer lugar, es transmitir un sentimiento de identidad, sin menoscabar la identidad personal e individual de cada uno de los integrantes de la organización. Siempre es importante hacer ver que existe una identidad común entre todos para lograr un objetivo específico. Esto nos facilita el compromiso con algo mayor que el yo mismo. Cada uno va a tener sus propias aspiraciones, pero sin perder de vista el objetivo de la organización, y eso es lo que tendríamos que transmitir a nuestros colaboradores, reforzando la estabilidad del sistema social, ya que cada vez que se van generando estos procesos, estas formas de hacer las cosas, el sistema de la organización va funcionando por sí solo y nos permite entonces ofrecer premisas reconocidas y aceptadas en la toma de decisiones. Como ya lo vimos en la parte de las organizaciones inteligentes, todo debe de ser muy claro, la supervisión debe de ser la mínima y en vez de supervisar para que haga las cosas, es supervisar para ayudarte a hacer las cosas, entendiendo los procesos y alcanzando las recompensas establecidas.
En la parte del significado compartido, entonces, son precisamente esas ideas y contenidos mentales que expresados a través de términos o palabras que han sido fijados convencionalmente para establecer la posibilidad de comunicarse entre diferentes individuos de una sociedad determinada. ¿Qué implica en lo particular cuando nosotros nos integramos a un grupo social? Pues vamos a traer nuestras propias experiencias, nuestra propia cultura, nuestros propios valores, nuestra propia forma de pensar, pero cuando llegamos a una organización con una cultura fuerte, asegura precisamente que estos aspectos individuales se alineen precisamente en que generen un significado compartido. Entonces, esto nos genera precisamente una cultura estable para que nos pueda generar precisamente un avance en el proceso de la organización. Ahora, ¿cómo podemos generar ese significado compartido? Definitivamente tiene que ver con la parte del contexto. Lo que se puede generar, no sé, en la empresa que esté en su matriz en Nueva York o que esté en Filipinas o que esté en Puerto Rico, no tiene que ver con el contexto nuestro. Y entonces en lo particular tenemos que generar un significado compartido partiendo precisamente del contexto en el cual estamos manejando. La imagen que se muestra es una imagen muy cruda, muy fuerte, pero en lo particular, en una parte de nuestra cultura, de nuestro México, tristemente es una realidad y muchas veces es la única manera que vamos a poder generar precisamente ese significado compartido. Ahora, no debemos de olvidar que la cultura organizacional nos ayuda precisamente en lo que se refiere a la producción, a los valores y presunciones. En la parte de la producción se debería de entender en el aspecto de la cultura organizacional el entorno físico y social, es decir, el producto, el servicio que trabajamos debe de establecerse con un estándar de tal manera que la sociedad nos identifique precisamente con esto. Al mismo tiempo, la relación que tenemos entre los individuos y la parte del ejercicio del poder y validación también es muy importante. Hay empresas a las cuales muchos de nosotros quisiéramos pertenecer a ellas, quizás porque nunca hemos estado ahí, pero escuchamos, analizamos y entendemos la manera como se trabajan los valores ahí. Igual deseamos partir precisamente a formar parte de esa organización, porque el ejercicio del poder y la validación es parte fundamental del desarrollo personal. Y esto nos genera una presunción y sobre todo la gente va a poder generar una cultura organizacional fuerte o aceptar, perdón, una cultura organizacional fuerte cuando presume que se le solucionan sus problemas y necesidades básicas personales. Entonces, aunado a todo esto, tendríamos que identificar que la cultura organizacional debe de estar orientada al cliente y no solamente al cliente externo, sino también al cliente interno. Esto genera una autonomía y decisión, que las personas tengan la capacidad de tomar su propia decisión y al momento en que tomen esa decisión es porque están asumiendo esos valores y esos principios emanados precisamente de la dirección general. A su vez también debe de existir productividad a través de la gente. Cuando una cultura organizacional es fuerte, la gente en lo particular implica que hace lo que tiene que hacer para lo que fue contratado, para lo que está ahí dentro de la organización y por lo tanto se evitan malgastar recursos y servicios. ¿Ok? Esto es en base precisamente al compromiso con los valores, ya que al tener ese significado compartido de los valores de la organización con los valores personales, nos permite en lo particular establecer esa actitud de compromiso a poder lograr precisamente el objetivo. La parte de la cultura organizacional debe de estar cercano al negocio, es decir, no tener una cultura, perdón, organizacional que esté hablando sobre lo macro cuando nuestro problema y necesidad básica es lo micro. Entonces, la cultura organizacional tiene que partir precisamente de los pequeños detalles y debe de estar muy cerca precisamente del negocio. Buscar que dentro de la organización
sea dentro de cualquier organización, la estructura sea muy simple para evitar precisamente la rigidez y flexibilidad. Sí es importante que la cultura organizacional esté basada en normas, procedimientos, políticas, reglamentos, presupuestos, pero al mismo tiempo tener la facilidad de poderse adaptar ante las circunstancias, ante el cambio precisamente del contexto global del entorno, y entonces esa empresa va a poder ser una cultura organizacional de éxito porque aun cuando tiene reglas, sí se puede adaptar a las circunstancias. Ahora, existe siempre un conflicto y podemos quizás generar esa disyuntiva entre lo que es la cultura organizacional y la parte de la formalización. Es decir, hay gente que es muy cuadrada, que quiere seguir con los mismos procedimientos de toda la vida y siempre la respuesta va a ser es que siempre lo hemos hecho así, ¿por qué lo tendríamos que hacer de diferente manera? Ok, muchas veces esa parte de la cultura organizacional se confronta precisamente con lo establecido. Ahora, ¿qué beneficios tenemos cuando existe precisamente este tipo de circunstancias? Tenemos que generar precisamente historia y propiedad. Uno de los beneficios de establecer una cultura organizacional exitosa habla precisamente del origen. La otra es el tamaño de la organización, qué tan grande, qué tan pequeña es, que va a permitir en lo particular que la gente pueda entender en dónde está ubicado, analizando y entendiendo cuál es la mejor tecnología para poder generar precisamente los procesos, porque muchas veces pensamos que el tener el mejor software es lo que necesita la empresa y no necesariamente, quizás lo que primero que necesita la empresa es corregir sus áreas de oportunidad, trabajar en ese punto y posteriormente en automático se poder generar precisamente la parte tecnología. Las metas y los objetivos de esos nunca se deben de perder, por lo tanto, podemos cambiar el barco, pero no la dirección a la cual vamos. Se tiene que trabajar el personal con el cual se integra precisamente esta organización y este personal debe de ser reconocido. Ahora, ¿cuál es el problema que se puede enfrentar precisamente ante este tipo de circunstancias cuando manejamos una cultura organizacional fuerte que se va a enfrentar precisamente con la cultura nacional o regional? Es decir, si nos llega una cultura con unas ideas diferentes al lugar donde se va a establecer, entonces lo más seguro es que vaya a existir un problema en el rechazo precisamente de la organización. Como en su defecto, McDonald's se pudo adaptar a las circunstancias en la India donde no se vende carne de res y no por eso dejaron de vender precisamente o dejar de ser negocio McDonald's en la India. Te tienes que adaptar a las circunstancias, dejaron de promocionar las hamburguesas de carne. Las siguen vendiendo, pero no son lo principal de la publicidad, pero de alguna manera se está adaptando porque entiende precisamente ese contexto. Y todo esto puede generar barreras precisamente de comunicación, de entendimiento contra el cambio que se puede generar y sobre todo también cuando no establecemos y entendemos precisamente la diversidad de adaptación precisamente de las circunstancias. Ahora, la cultura de organizacional parte desde el primer punto esencial de la organización, que es la selección del personal. Tenemos que eh, establecer procedimientos específicos en donde la selección del personal va a ir en función de los valores de la empresa. En pocas palabras, puedes tener dos, tres candidatos y un candidato va a tener los mejores puntajes en experiencia, en conocimientos y habilidades, pero sus valores personales no coinciden con los valores de la empresa. Lo más recomendable que dejes pasar a ese prospecto porque en determinado momento va a llegar a hacerte ruido dentro de la organización porque no comulga precisamente con los valores de la organización, ya que hiciste la labor de la selección, se tiene que dar la inducción, se tiene que especificar, se tiene que trabajar en la historia, se tiene que trabajar en las políticas, procedimientos, objetivos, valores de la empresa
y le vamos a generar precisamente a los nuevos integrantes de la organización hacia dónde está entrando y al mismo tiempo hacer el reforzamiento de estos valores, de esas circunstancias a través de aspectos de socialización, como pueden ser eventos internos, torneos de fútbol, actividades culturales, actividades deportivas, las posadas, etcétera, convivios que permitan de alguna manera estar reforzando constantemente estos aspectos. Ahora, ¿cómo se aprende precisamente la cultura en los colaboradores? Como ya hemos repetido, en primer lugar es la historia. La gente debe de saber a dónde está entrando, cuál es el origen y hacia dónde va. Se establecen ciertos rituales. Estos rituales en lo particular permiten entender los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la organización a la cual estamos entrando y establecemos símbolos materiales, es decir, puede ser desde nuestro logotipo, uniforme, gafete, colores institucionales, plumas, la misma institución, el transporte de empleo, todo eso nos ayuda a demostrar y reforzar precisamente la parte de lo que queremos demostrar o queremos que nuestros colaboradores entiendan dentro del contexto de valores de la institución y eso nos lleva en lo particular a generar un lenguaje propio, a la manera de cómo contestas el teléfono, la manera de cómo te diriges al cliente, la manera como te diriges con tus compañeros, los canales de comunicación que se establecen, ya sea de manera verbal o escrita, etcétera. Y bueno, de alguna manera el colaborador va a entender cómo funciona la cultura dentro de la organización. Todo esto en conjunto nos genera un producto cultural que es precisamente un, lo que buscamos como parte de la cultura organizacional, que es a través de paradigmas de comportamientos y resultados. Ahora, ¿cómo es que buscamos esos resultados? ¿Cómo generamos esos comportamientos y cómo establecemos nuevos paradigmas? En primer lugar, tenemos que ver el entorno. El entorno, pues definitivamente me lo marca el mercado, la competencia, los clientes, los proveedores, los grupos políticos, los grupos financieros y a su vez también tengo que ver la parte de las variables soft y la variable hard. O sea, las variables soft en lo particular establecen aspectos que no son tangibles, como pueden ser las creencias, los valores, la ideología, la historia, etcétera, etcétera, que esto es algo que ya trae el ser humano por sí solo y que es muy complicado modificar. Pero de alguna manera se busca en lo particular hacer esa modificación y lograr ese producto cultural a través precisamente de la variable hard, que es lo tangible. Y en lo tangible está la parte ya, es donde entramos nosotros como administradores de empresas, estableciendo las estrategias, las estructuras, los sistemas, los objetivos, etcétera, los procedimientos, para que la gente pueda entender exactamente qué es lo que se busca y qué se espera de él, pero todo lo anterior no funcionaría si no se establece un estilo de liderazgo. Y el estilo de liderazgo es fundamental en el proceso porque la estructura y el diseño organizacional puede ser específicamente bien estructurada, bien diseñada, bien planeada, pero a la hora en que se implementa, cuando el gerente general no se involucra, cuando el gerente general no entiende ni él mismo precisamente estos procesos, si dentro de los valores es la llegada temprano y el gerente general es el primero que llega tarde, en ese tipo de detalles, bueno, el estilo de liderazgo es fundamental para poder lograr ese producto cultural y el estilo puede ser personal, de establecer habilidades, entender las necesidades, establecer la parte de técnicas de motivación, lograr las experiencias. ¿Para qué? Para poder lograr precisamente que todo lo que se pretende generar con el colaborador pues pueda dar ese resultado. Ahora, tenemos precisamente muchas veces la confusión entre la cultura organizacional y el clima organizacional. Es como cuando en la parte precisamente de lo que vieron ustedes o tuvieron que haber visto en taller de administración. Sí, cuando se establece precisamente el por qué generar, hacer un proceso administrativo, se establece cuál es lo que se desea
y qué es lo que tienes en este momento. ¿Sí? Es, en pocas palabras, la cultura es tu planeta Rosita y el clima organizacional es precisamente lo que tienes en este momento. La cultura, de una manera explícita, pues son todo tu producto cultural, ya sea explícito o implícito. Y el clima organizacional es, por favor, no se les olvide esta palabra, es una percepción de ese producto cultural. Y por lo tanto, esto es lo medible. Muchas veces va a existir una distancia entre lo que se espera como cultura organizacional y la percepción que tiene la gente sobre esa cultura organizacional. Y se tiene que hacer entonces el famoso estudio de clima organizacional, en donde se mide la flexibilidad, la responsabilidad, la excelencia, la satisfacción, el alineamiento, la calidad de trabajo, etcétera, etcétera. Esto en lo particular es fundamental recordar para la parte de su proyecto final de esta asignatura, porque van a tener que hacer el diagnóstico en base precisamente con la técnica de clima organizacional. Bueno, entonces terminamos hoy con lo que es la sesión 2 precisamente del tema uno. Que tengan buen día.